y opinión en una hora. Esto es Hora Clave en la 92.9 y radiolaclave.cl. 8:01, bienvenidos a esta hora clave, día miércoles 16 de abril. Soy Fran Huerta y estoy como siempre muy bien acompañada de mi compañero Carlos Greich. Así es, ¿cómo están? Muy buenos días. En una jornada todavía de estas raras, ¿no? Con algo de frío en la mañana, pero después sí, ya rápidamente cuando el sol sale viene con calorcito de otoño, ¿no? No es tan abrumador. Ahora la Semana Santa ya sabemos, viene sin feriado irrenunciable y con calor. Oh, sí, bueno. Es parte de los cambios en general, no solo políticos. Oye, acercaron en la cámara de nuestra señal de streaming, acercaron un poco, le hicieron un zoom, tan más cerca, me intimidan. Chuta, no sé si es buen día aquí miércoles, rasgando mañana ya jueves, uno está como en un juércoles. Juércoles, sí, claro. Muy extraño. Semanita corta, justamente. Bueno, saludos también a todos los que se están preparando para viajar en este fin de semana largo, que lo hagan con cuidado, con precaución, porque obviamente las cifras de víctimas de accidentes aumentan en estos días, así es que hay que estar muy preparados también en los caminos y en las carreteras. Hablaremos también de aquí a mañana de los planes de contingencia que hay por parte de las autoridades en este día miércoles, que está súper noticioso. De hecho, hoy tenemos previsto estar conversando con la candidata presidencial del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, de una serie de cosas que pasan en su colectividad. Ya vimos ayer lo que pasó y de hecho vamos a ir a las claves del día pronto para analizar lo que pasó con el PS y también en los términos de todo el conglomerado del oficialismo, que tiene varios candidatos y donde Michelle Bachelet ha aparecido como el factor de unificación, pero que le cuesta un poco. Qué difícil ser ese factor, además. Claro, además, una responsabilidad importante. Bueno, 8:02, revisamos las claves del día. Las noticias más relevantes en 90 segundos. Lo esencial para empezar tu día bien informado. Estas son las claves del día. El Partido Socialista retiró el oficio que postulaba al diputado Tomás de Rementería como reemplazo de Isabel Allende en el Senado, debido a que aún no ha sido ratificado por la Comisión Política. La presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, con quien vamos a conversar hoy, explicó que el nombramiento debe ser validado en una sesión que debiese realizarse esta tarde. Allende, por su parte, denunció que se ha incumplido un acuerdo interno que respaldaba de Rementería y calificó la situación como grave. Claramente que hay versiones encontradas. Habrá que preguntar entonces quién tiene la razón o desde dónde viene finalmente, si la decisión de Rementería obedecía específicamente a una institución establecida dentro del protocolo, tenía que pasar por la Comisión Política, ok, eso está dentro de los estatutos del Partido Socialista, pero por otro lado, claro, incluso hay acusaciones por parte de algunos personeros del Partido Socialista, entre ellos Fidel Espinosa, claro, que decían que era poco democrático esta nominación a dedo de Rementería por parte de Isabel Allende, más allá de que pertenecían efectivamente a la región y era una situación más bien políticamente dentro de lo que uno entiende que puede ocurrir. Pero aún así hay muchísima disputa en el Partido Socialista en una más de las caras que ha tenido este caso de la fallida venta de la Casa Allende, que ha tenido una serie de otras historias que van surgiendo en medio de la investigación y por lo tanto habrá que también seguir consultando respecto de cuán posible es que la unión de la que ha tanto hablado Michelle Bachelet en el oficialismo siga generándose o pueda crecer al menos conforme ellos buscan, para que también su electorado tenga confianza, ¿no? El electorado propio, ¿no? El electorado duro del oficialismo pueda también tener confianza de que el camino de aquí a las primarias y después a noviembre sea también unido, que vaya acorde a lo que ellos esperan, ¿no? Qué difícil hablar de confianza en estos momentos. Clave 2, un informe reservado de asuntos internos de Carabineros revela que testigos presenciales acusan al vehículo policial J1224 de haber atropellado a 2 hinchas de Colo-Colo cerca del Estadio Monumental. Las declaraciones de un cabo y 2 civiles contradicen la versión oficial que atribuía las muertes a una reja metálica. El documento también evidencia graves fallas en los protocolos, como la ausencia de cámaras corporales activas en el operativo. Sí, hay varias cosas que comentar aquí, las vamos a estar también analizando pronto en nuestro programa, pero por lo demás era muy extraño que no hubiese cámaras del momento en que ocurre la estampida nuevo y luego también el operativo de Carabineros que termina con estos 2 jóvenes muertos. Había muy pocas imágenes, tomando en cuenta que estabas en un estadio, en un lugar público, en una avenida concurrida como es Maratón, y también con
efectivamente, las cámaras corporales de Carabineros. ¿Qué pasó con esas cámaras? ¿Qué pasa con toda la cantidad de posibilidades de registros que había en el momento y la escasez de ellos? Es algo que generaba dudas desde un primer momento, y la investigación seguramente también podrá dar luces de aquello que hasta ahora sigue estando muy en una nebulosa, la responsabilidad de Carabineros también, que esto va por separado, ¿no? Porque por lo pronto los familiares de las víctimas también, dentro de la rabia y de la pena, uno lo entiende a veces, directamente culpaban a Carabineros de lo que había ocurrido, sí, pero había que esperar una investigación. Ahora, ¿cuál es el punto? Que si Carabineros es responsable de esto, también aquí se tiene que separar todo lo que tiene que ver con la violencia en los estadios, con la irrupción en la cancha de los barristas, que eso ocurrió. Eso es absolutamente condenable. Eso es lo que termina cancelando o suspendiendo el partido, que tiene responsabilidades para Colo-Colo, por demás. Eso va por separado. Después viene la responsabilidad de Carabineros en este hecho puntual, donde deben pagar las consecuencias si es que son considerados responsables. Lo vamos a analizar en breve. Clave 3. El expresidente peruano Ollanta Humala fue condenado a 15 años de prisión por lavado de activos tras recibir aportes ilegales de la constructora brasileña Odebrecht y del gobierno venezolano para sus campañas de 2006 y 2011. El fallo de primera instancia, que será apelado, cierra más de 3 años de juicio, en donde Humala es el segundo exmandatario peruano condenado por el caso Odebrecht, que involucra a 4 expresidentes. El caso Odebrecht es esta constructora brasileña que no solo en Perú, operó en otros países también. Entre ellos también intentó operar en Chile, sí, intentó sembrar esta operación grande de corrupción, y no lo logró de la misma forma que lo hizo en Perú. Buena pregunta ahí para el precandidato presidencial Marco Enrique Domina. Por ejemplo. Pero lo cierto es que Odebrecht lo que hizo fue cooptar el Estado completo, lo captura prácticamente con sus gigantescas operaciones de lavado de dinero y de corrupción. Financió la campaña de Ollanta Humala, que no solo cae él, cae también su esposa, Nadine. Es la primera pareja presidencial que cae como tal, porque hay otros expresidentes peruanos a los que también se les investigó se ha investigado a las primeras damas, pero condenados como tal, es la primera pareja presidencial condenada. Ollanta Humala y Nadine, la primera dama, se me olvida el apellido en este instante, pero bueno, el asunto es que por ahora lo que ocurre con Perú sigue siendo una investigación que se profundiza, que por ahora, Nadine Heredia, justamente ese es el apellido de la ex primera dama, que además tenía una personalidad, un carisma muy bien llamativo para los medios, y que ahora también ha sido entonces llamada como protagonista de esta trama de corrupción que siempre sigue dando nuevos antecedentes. En Perú no termina nunca la investigación. Todos los expresidentes han ido cayendo, y por lo tanto eso genera también la percepción de que un Estado completo como el peruano cayó en las garras de esta gigantesca constructora. Ojalá que ese caso de corrupción tan grande nunca más tenga lugar en Latinoamérica. Y clave 4, esta noticia sí que me pone triste, porque no alcancé. Silvio Rodríguez sumó 2 fechas nuevas en el Movistar Arena tras agotar entradas para sus primeros conciertos en Chile. En el marco de una gira latinoamericana que marca su regreso tras 7 años, la alta demanda quedó reflejada en una fila virtual que superó los 180.000 usuarios. ¿Cómo iba a poder? A las presentaciones del 29 de septiembre y 1 de octubre se agregaron funciones del 5 y el 6 del mismo mes. Yo no sé si esas están agotadas. Yo creo que ya están agotadas. Ayer a las 5 de la tarde yo entré a esa función, la del 6, del día 6, que es la última, y la fila me arrojaba 60.000 personas. ¿Y el Movistar cuánto hace? Sí, 15.000, no 16.000. Sí. Pero es que Silvio Rodríguez tendría que hacer como unas 20 fechas, sí, para que quedaran todos conformes. Ayer muchos recordaban la visita de Silvio Rodríguez al Estadio Nacional en abril de 1990, o finales de marzo creo que fue. Recién ya recuperada la democracia en nuestro país. Es un gran concierto en el Estadio Nacional, que incluso después de eso se hizo un disco. Televisión Nacional de Chile lo transmitió también en una de las primeras grandes transmisiones musicales que se hizo, dirigida por Vicente Sabatini en ese entonces. Y ayer se recordaba justamente, a propósito de este gran éxito de los conciertos de Silvio Rodríguez, esa primera gran visita del cantautor cubano cuando se recupera la democracia en nuestro país. Estoy aquí en la página, todo agotado. Todo agotado. ¿Te sirve un ticket de estacionamiento? Para escucharlo desde la elipse del Parque O'Higgins. Bueno. Política, economía, deportes, cultura y tendencias. Un ranking con contexto. Las claves del día en Hora Clave.
Saludamos a nuestros auditores. Cuéntenos si se quedaron sin entradas para Silvio Rodríguez. De seguro hay más de algunos quienes nos están escuchando en la 92.9 FM están en las mismas, o en nuestro canal de YouTube, nuestros YouTubevidentes. Los YouTubevidentes, que además me agrada mucho porque Jaime Pérez, por ejemplo, siempre nos va dando noticias que nosotros no alcanzamos a comentar en esta hora. Obviamente son muchas. Entre ellas, por ejemplo, que reapareció Joe Biden, dice Jaime Pérez, el expresidente de Estados Unidos, que criticó el recorte de Trump. Sí, apareció con el estilo que lo caracteriza, ¿no? Muy sereno, con todo lo contrario al actual presidente de Estados Unidos. Me gusta igual el estilo Joe Biden. Sí. De repente hay que ser Joe. Sí, ¿se acuerdan cuando andaba un poco perdido? ¿No? Igual eran divertidas esas imágenes, más allá de que uno respeta que la edad de Joe Biden. Sí. Ahora, no es mucho mayor que Donald Trump. No, son como personalidades diferentes, estados quizás diferentes. El problema era que era presidente de los Estados Unidos, claro. No era un buen momento para estar así. Sí. Había gente que comentaba respecto a lo de Silvio Rodríguez, que debería haber sido un estadio nacional. Sí, era una de las posibilidades que uno hubiese esperado, de acuerdo. Totalmente, o 2 estadios nacional. Te juro que yo creo que lo llena. El problema es que yo creo que prefiere un Movistar Arena. Hoy yo creo que el estilo del show de Silvio Rodríguez, de las presentaciones, requiere también de cierta intimidad que le da el Movistar Arena. Oye, saludos también a Pablo Suárez, que desde Coquimbo siempre nos escribe. A todos ustedes también el agradecimiento por estar ahí, y también contarles que en nuestro Instagram estamos ya sorteando un nuevo libro, Nuestro pedacito de cielo, de Carlos Basso. Aquí estamos también mostrándolo en nuestra señal de streaming. Que estuvimos con Carlos Basso justo unos días que anduvo aquí en Santiago. Claro, así es que este libro, por supuesto, siempre gracias a la editorial Planeta, está siendo sorteado entre quienes nos escriban todos los días de aquí hasta mañana, en las claves del día que aparecen siempre en nuestro Instagram. Sí, vayan a escribir ahí un comentario, si es que les gusta el programa, o simplemente comentar alguna noticia de la jornada. Este libro, Nuestro pedacito de cielo, de Carlos Basso, habla sobre cómo ha llegado el Tren de Aragua a nuestro país, y cómo también, esta investigación, por supuesto, tiene todo que ver, no solo lo que ocurre en Chile, sino que a nivel internacional. Hora clave. Noticias, análisis y contexto en una hora. Contexto de nuestra clave 2, porque todavía seguimos hablando de esta tragedia en el Monumental. Sí, el documento del cual les hablamos en las claves del día es un documento que está fechado el día 10 de abril y que, claro, recoge testimonios de algunos testigos presenciales. Entre ellos habían civiles y también había una cabo de carabineros que declara en esta investigación, y todos coinciden en que este carro policial, el J224, atropella directamente a estos dos jóvenes, al niño, digamos, de 13 años, y también a la joven que murió de 18 años, no habiendo reja de por medio, porque se acuerdan que la teoría primera era que la reja había cedido ante esta avalancha, sí, y que luego entonces el carro policial pasa una especie de por arriba de la reja ya cuando la reja había cedido. Aparentemente eso, de acuerdo a este informe, no es así, y el atropello fue directo por parte del carro de carabineros. De eso todo tiene que ver respecto a las declaraciones de los testigos directos, este relato del aplastamiento por la reja que también escuchábamos de la mano de los familiares de estas dos víctimas, como tú decías, Carlos, en las primeras horas de que nos enterábamos de esto. Por supuesto que tiene que ver con el shock del minuto, tiene que ver con la información que había hasta ese momento, y también recuerdo, imposible olvidar las declaraciones de la hermana de una de las víctimas, que decía, pero estaba con su carnet, si tenía, claro, tenían las entradas y todo, y esto tenía que ver con esta reja directamente, pero bueno, es parte de cómo se ha ido esclareciendo esta situación. Y entre medio de eso, no solo el actuar de carabineros, que puede ser cuestionable, sino también, o cuestionado al menos por la investigación, sino también ciertas irregularidades que ya mencionábamos en el inicio del programa, que tenían que ver con la ausencia de registros. Hoy día Carabineros tiene la capacidad de mantener registros activos de todos prácticamente los funcionarios, o de al menos todos los operativos y procedimientos que se hacen, sí, con al menos una cámara. No había nada, nunca existió ninguna cámara, nunca, ni los medios de comunicación, ni la Fiscalía había tenido acceso, por ejemplo, a las cámaras corporales. Los agentes tenían que tenerlas, o son obligatorias, no estaban allí, por lo tanto, también eso es un punto a considerar. La cabo Soto, que es una de las que declara, admitió que tenía una cámara, pero no sabe si grabó algo, dice, y por lo tanto también allí todo entra en una nebulosa. Sí, de hecho, 2 de los 3 ocupantes de este carro, el capitán Enríquez y el sargento Rojas, se acogieron al derecho a no declarar, y Muñoz fue quien afirmó no haber visto lo ocurrido. Bueno, en paralelo a esto está la acusación constitucional contra el delegado presidencial metropolitano Gonzalo Durán. Está siendo apuntado por parte de los parlamentarios, y claro, ahora
es posible que no llegue a puerto tampoco, porque sabemos que estas acusaciones constitucionales no han contado con la mayoría de los votos en los últimos casos. Pero el ministro Luis Cordero, el ministro de Seguridad Pública, habló respecto de esta iniciativa parlamentaria. Lo escuchamos. Yo no sé cuál es el argumento de los diputados. Si los diputados lo que sostienen es que la resolución se dicta al final, lo que va a provocar eso es que el mecanismo de trabajo actual que tiene el sistema de reuniones, acuerdos entre los clubes y la delegación va a impedir el desarrollo de los partidos. Pero yo supongo que los parlamentarios tendrán claridad cómo funciona el sistema antes de presentar la acusación constitucional. Qué difícil momento también para este nuevo ministerio, no solo para Cordero directamente. Es la primera gran crisis, claramente, pero además en un área donde no necesariamente ellos esperaban que estuviese puesto el foco, porque el foco estaba puesto en la seguridad de las calles, en el crimen organizado como tal, y de pronto se encuentran con que los estadios son la locación de la primera gran crisis del ministerio. Punto aparte, antes de continuar, este impasse que tuvo la candidata presidencial Evelyn Matei, ¿no? Cuando ella sube un video en el Estadio Nacional y luego hace unas declaraciones diciendo no hay ninguna cámara en el Estadio Nacional. En los matinales estaba entregando esas declaraciones. A mí me llamó muchísimo la atención y estaba acompañada del alcalde Sichel diciendo indignada que no había pero ninguna cámara. Mira, esta es la declaración exacta, dice. Ayer fuimos con el alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, fuimos a ver el Estadio Nacional, ni una sola cámara, ni una. Hay infraestructura alta, baja, que podrían tener reconocimiento facial y es una vergüenza. Dice, después de toda esta grandilocuente declaración, aparece el IND y además es muy curioso porque muestra una cámara del Estadio Nacional grabando, apuntándola a ella. Esa cuña, digamos. Exacto. Sí, grabando cuando ella entregaba esas declaraciones. Y ahora lo que se trata de esclarecer, entre comillas, por su parte, es que se refería a cámaras, que no había ninguna, tal cual como ella lo dijo, claro. Cámara de reconocimiento facial. Claro, eso es como lo principal, digamos, dentro de lo... No, pero es que, mira... Del argumento que, a ver, ya finalmente es el manotazo ahogado de Evelyn Matei. Sí, manotazo ahogado en donde en una campaña presidencial no todo vale, y me parece que también en una era en la que criticamos tanto las fake news, no puede ser ese tipo de declaraciones sin argumento y claro, aletazo de ahogado, tal cual. Porque además enrarece el clima en un tema que es súper serio, que todo el mundo había abordado de manera súper seria, y de pronto aparece una declaración electoral absolutamente, y que, como va a ocurrir en muchos otros casos, se empieza a ensuciar, ¿no? Le pone piedritas a lo limpio que debe estar eventualmente el análisis de un tema tan serio como este, que termina con la vida de dos jóvenes ahí en el Estadio Monumental. Porque entender la noticia importa. Esto es Hora Clave. Estas mañanas siempre estamos acompañados con Café Amati, que es un café tostado semanalmente en su propia casa de tueste, con diferentes variedades como arábico y blends. Ingresa a cafeamati.cl y conoce todo sobre el mundo Amati, que es la cualidad de un café fresco. Y dale un giro a tu día con la mejor casa de apuestas de Latinoamérica. Juegue y gana en grande con micasino.com. Con el código clave duplicarás tu primer depósito y así ya tienes tu nuevo aliado en entretenimiento. Así es que disfruta y no te quedes fuera de micasino.com. Cuando hace falta contexto, llamamos